Extra urgente. Whitaker dice: las preguntas del juez Thomas sobre Jack Smith son válidas. Barr frustra a Collins de CNN después de apoyar al Patriota y calificar a Joe como un riesgo mayor. El juez Kavanaugh advierte sobre un círculo vicioso de procesamientos negativos que podría poner fin a la presidencia. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, tiene una pregunta válida sobre si el fiscal especial Jack Smith tiene la autoridad para procesar al presidente patriota, considerando que el Senado nunca lo confirmó como fiscal federal sustituto, dijo ayer el exfiscal general interino Matthew Whitaker. Hay una cuestión de cláusula de nombramiento, dijo Whitaker a un medio. Creo que mientras escuchamos las casi 3 horas de la Corte Suprema y sus interrogatorios, quedó bastante claro que tenían muchas dudas sobre la teoría de Jack Smith sobre este caso. El tribunal, añadió, hizo agujeros bastante impactantes en todo su caso, no solo en su teoría de la inmunidad presidencial, pero creo que Clarence Thomas, sin duda, ha estado interesado en esta cuestión de si el nombramiento de Jack Smith es válido según la Constitución. Y Whitaker dijo que si 5 jueces de la Corte Suprema están de acuerdo con la pregunta de Thomas sobre el nombramiento de Smith, habrá un problema enorme para llevar al patriota a juicio. Sin embargo, ha habido varios abogados especiales que han sido retirados de la calle, pero no confirmados por el Senado ni nombrados por un presidente, señaló. Mientras tanto, el patriota ha sido el objetivo político de Joe, su rival de 2024, y se le mantendrá en los tribunales mientras Joe es libre de hacer campaña en todo el país, dijo Whitaker. La Corte Suprema, en el caso del patriota, tendrá que determinar si tiene derecho a inmunidad absoluta, alguna bifurcación entre actos oficiales y actos personales. Y eso será difícil, dijo Whitaker. Cuando eres el presidente, cada decisión que tomas debe ser oficial. Así que creo que va a ser muy difícil para ellos tratar de elegir eso. Es muy difícil seleccionar, en el simple aspecto de una acusación, cuál sería la diferencia entre acción oficial y personal. Mientras tanto, existe ciertamente inmunidad presidencial para actos oficiales en el cargo, dijo Whitaker. Necesitan niveles extraordinarios de inmunidad para poder hacer su trabajo y tomar las decisiones difíciles que toman a diario, afirmó. De otro lado, incluso aunque el patriota haya atacado a Bill Barr, eso no ha impedido que su exfiscal general apoye al candidato presidencial republicano. Ayer, la presentadora de un medio, Kathleen Collins, intentó criticar al exfiscal general por su apoyo a su exjefe, pero Barr no se dejó convencer. Así que no se trata de mí. Creo que he dicho esto todo el tiempo. Si tengo que elegir entre 2 personas, ninguna de las cuales creo que debería ser presidente, siento que es mi deber elegir a la persona que creo que haría el menor daño al país, dijo el exfiscal general. Y creo que el patriota haría menos daño que Joe. Y creo que todo esto sobre un riesgo a la democracia, creo que el verdadero riesgo a la democracia es el movimiento progresista y la administración de Joe. ¿La administración de Joe o el propio Joe?, dijo el presentador. El apoyo de Joe a la agenda progresista, dijo el exfiscal general. El presentador quedó atónito por la respuesta y presionó al exfiscal general sobre el riesgo a la democracia. Bueno, ¿dónde estamos perdiendo nuestras libertades?, dijo el exfiscal general. ¿Cómo se están restringiendo nuestras libertades? Están siendo limitados por el gobierno progresista. Y ya sabes, la democracia, especialmente ya sabes, las democracias anglosféricas, los 5 ojos y demás, los riesgos, nunca ha sido del gobierno autocrático de derecha. Los riesgos a la libertad
Y la democracia siempre ha estado en la izquierda, afirmó. Es la agenda colectivista y socialista. Y ahí es donde estamos perdiendo nuestra libertad. Los padres están perdiendo la libertad de controlar la educación de sus hijos. Y ya sabes, la gente no puede decir lo que piensa sin perder sus trabajos y cosas así. Esto es peor que la era McCarthy. ¿De dónde viene eso? No viene de la derecha. El presentador argumentó que las impugnaciones del presidente patriota a las elecciones del 2020 instaban la democracia, pero Barr señaló los cambios en la forma en que se permitía que se realizaran las votaciones antes de las elecciones como el verdadero riesgo a la democracia. Estos son los riesgos a la democracia, dijo. Se están realizando cambios importantes en nuestro país sin el proceso democrático, y los están haciendo los burócratas de estas agencias. Como no pudo arrinconarlo, las frustraciones del anfitrión se hicieron evidentes y cambió de tema. Bueno, pausa. No se puede argumentar que los republicanos de todo el país no están haciendo eso también, dijo. En mi propia ciudad natal hay una gran pelea en la biblioteca sobre qué libros pueden leer los menores. Esto no es algo que sea una lucha de un solo partido. ¿No crees que debería haber algunos límites en los que la gente puede leer?, dijo el ex fiscal general. Antes de esta entrevista, el ex fiscal general habló con un medio, donde dijo por primera vez que votaría por la candidatura republicana. Te oí decir que este caso de dinero secreto es escandaloso. Y también sé que le han preguntado muchas veces. Ha tenido desacuerdos con el patriota, dijo Bill Hemmer, presentador del programa America's Newsroom, al ex fiscal general. Él es el presunto nominado. Suponemos que será el nominado. ¿Lo apoyarás en 2024? Siempre he dicho que dadas dos malas decisiones, creo que es mi deber elegir a la persona que creo que haría el menor daño al país, dijo el ex fiscal general. Y en mi opinión, apoyaré la fórmula republicana. Creo que el verdadero riesgo para el país, el verdadero riesgo para la democracia, como digo, es la agenda progresista, dijo. Puede que el patriota esté jugando a la ruleta, pero en mi opinión, la continuación de la administración Joe es un riesgo nacional. De otro lado, durante las deliberaciones del juez en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el reclamo de inmunidad del presidente patriota, el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh advirtió que una decisión en el caso tiene implicaciones futuras sobre si los futuros presidentes estarán protegidos de círculos viciosos de procesamiento malicioso que podrían efectivamente poner fin a la presidencia como lo sabemos. En el transcurso de 2 horas y media de argumentos orales, el 25 de abril, los jueces de la Corte Suprema se mostraron escépticos ante un fallo de un tribunal federal de apelaciones que rechazó la afirmación del presidente patriota de que tiene inmunidad absoluta frente a cargos penales basados en sus actos oficiales como presidente. El patriota fue acusado formalmente por el fiscal especial Jack Smith en agosto del 2023 de conspiración para anular los resultados de las elecciones del 2020. Al declararse inocente, el patriota ha argumentado que debería recibir inmunidad absoluta frente a procesos penales por actos que caían dentro del ámbito de sus funciones oficiales. La excepción a esta inmunidad, argumentado, es si el Congreso lo impugna y lo condena por cargos. Un tribunal federal de apelaciones rechazó ese argumento, alegando que los presidentes deben enfrentar un proceso por presuntas irregularidades penales. La pregunta que ahora se plantea ante la Corte Suprema es: ¿en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conductas que presuntamente involucran actos oficiales durante su mandato? Durante las deliberaciones del día jueves, los jueces sopesaron el reclamo de inmunidad absoluta que, de ser adoptado, detendría en seco el procesamiento del presidente patriota por parte de Smith. Varios jueces conservadores sugirieron que están a favor de imponer límites al enjuiciamiento del patriota, al tiempo que resaltaron la importancia del caso para el futuro. El juez Kavanaugh
dijo que cuando los presidentes son objeto de procesamiento, la historia demuestra que esto no va a parar. La Corte Suprema escucha los argumentos del presidente patriota sobre la inmunidad presidencial. ¿Va a retroceder y ser utilizado contra el presidente actual o el próximo presidente? Y el próximo presidente y el próximo después de ese. El juez Neil Gorsuch, quien dijo que el tribunal está escribiendo una regla para todas las edades, junto con el juez Samuel Alito y el juez Kavanaugh, dijeron que su preocupación no era tanto el caso contra el patriota, sino más bien el efecto del fallo en futuras presidencias. Este caso tiene enormes implicaciones para la presidencia, para el futuro de la presidencia, para el futuro del país, dijo el juez Kavanaugh. El ex procurador general adjunto Michael Driven, que defendió a Smith, dijo que los redactores de la Constitución de Estados Unidos nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley. Driven también dijo que los delitos de los que se acusa al presidente patriota, incluida la presunta participación en un plan para reclutar electores en duelo en estados disputados ganados por Joe para emitir listas alternativas de votos electorales para él, no formaban parte de la decisión del presidente. El abogado John Sauer, quien defendió al presidente patriota, dijo a los jueces que sin inmunidad presidencial frente a cargos penales, la presidencia tal como la conocemos cambiará, y sostuvo que los riesgos que se avecinan es que una decisión de negar la inmunidad destruiría la toma de decisiones presidenciales en un momento de la historia de la nación en la que es necesario ser audaz. Sauer argumentó que el impacto del caso tendría implicaciones mucho más allá de la cuestión que nos ocupa, lo que plantea la posibilidad hipotética de que yo enfrente cargos de alentar la migración con sus políticas fronterizas. El juez Kavanaugh expresó su preocupación por las implicaciones futuras del caso y advirtió sobre la perspectiva de un círculo vicioso de procesamientos maliciosos que podría obstaculizar a los presidentes en los años venideros. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.